Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo y vamos con el móvil, con Marcela González y Marcelo Biurrum. Adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, seguimos en la Casa de la Cultura. La conferencia de prensa está un poquito demorada porque todos estamos haciéndole las notas correspondientes por esta tercera iniciativa de ayuda a los proyectos audiovisuales. Por eso estamos con Jorge Céspedes, director de Cultura de la Intendencia Departamental. Y bueno, es muy importante esto que suceda y sobre todo la importancia que tiene también a nivel internacional. Lo hablábamos con Valentina hace un ratito. Bueno, es cierto. En primer lugar porque seguimos apostando y realmente lo hacemos mediante el reintegro de los recursos que el gobierno recibe, parte de los vecinos que contribuyen con sus impuestos y se devuelven en gestión, en este caso permitiendo que la cadena de valor audiovisual del departamento de Maldonado y los vecinos que están apostando a este campo artístico tengan la posibilidad de seguir generando material que obviamente nos importa, que obviamente tenemos la necesidad de apoyar en la medida de las posibilidades mediante la dotación de recursos y a su vez tenemos el gran compromiso posterior de hacerlo circular para que los materiales justamente de la producción audiovisual lleguen a conocimiento de distintos espectadores. Hoy Maldonado reafirma ese compromiso, que en su momento fue la definición de un objetivo prioritario de la administración, porque así el ingeniero Antía, cuando confeccionamos el presupuesto de la Dirección General de Cultura, marcó la importancia que tenía que el departamento fuera un referente en la producción audiovisual a nivel país. Y a lo largo de estos años hemos ido contribuyendo, acompañando el desarrollo y la madurez creativa de los vecinos del departamento, que también logran llegar a lo que hoy es la formación académica universitaria por medio de la licenciatura en medios audiovisuales de la UDELAR, a generar toda una serie de sinergias que potencian a los vecinos como recurso humano, a la producción como valor agregado y creativo y a las locaciones del departamento, que es en definitiva los tres componentes básicos que nos hace a nosotros definir una prioridad o una de las varias prioridades que tiene la Dirección de Cultura en este campo específico. Jorge, ¿recordás cuántos se anotaron el año pasado? Bueno, el año pasado, si no me falla la memoria, tuvieron alrededor de los 70 proyectos, de los cuales se seleccionaron, si no me falla la memoria, 15. Y bueno, y ahora hemos, en este periodo, tenido la posibilidad de llevarlos a pantalla porque también generamos dentro de lo que fue el Festival Internacional de Cine de Punta del Este una ventana especial del festival destinado a poder observar y disfrutar las creaciones que se generan en el territorio departamental. Y en esta oportunidad, a su vez, estamos comunicando que parte de esos materiales también empiezan a tener circulación internacional por medio de los acuerdos que tenemos generados entre el Festival de Cine de Punta del Este y el Festival de Gramado y posteriormente el mes próximo el de Viña del Mar. Bueno, son buenas noticias para la gente que con tanto sacrificio hacen estos materiales, ¿no? Poder también superarse. Bueno, creo que forma parte, o en gran medida, es el enorme desafío que tenemos por delante de definir que las apoyaturas de esta naturaleza en este campo son esenciales, porque toda la producción audiovisual significa no solo mucho esfuerzo, sino la necesidad de tener recursos, porque todos los productos son caros, las horas de edición son caras, la producción en general es cara, y si nosotros no de alguna forma apoyamos el desarrollo y seguimos incentivando para que los vecinos del departamento sigan creando, es algo que empieza a languidecer. En todos los lugares del mundo la producción audiovisual requiere de las apoyaturas de los recursos públicos, que se bajan a través de los gobiernos nacionales o se bajan a través de los gobiernos departamentales. En el caso específico del departamento de Maldonado somos un ejemplo en lo que es la estructura de los gobiernos departamentales en la provisión de un fondo que destina recursos públicos para seguir apuntalando esta producción de valor. Para finalizar, ¿cuándo comienzan las inscripciones y hasta cuándo tienen tiempo? Bueno, las inscripciones van a comenzar el próximo lunes 26 de agosto y se van a extender hasta el viernes 20 de septiembre. Es decir, hay 4 semanas para que todos aquellos creadores en el campo visual del departamento presenten sus proyectos. Obviamente esto va a un jurado de selección y en el mes de octubre ya vamos a tener confeccionado quiénes son los responsables y cuáles son los proyectos que van a recibir las apoyaturas para que empiecen a trabajar de cara a que el próximo Festival de Cine esos materiales puedan ser compartidos con el público. Muchas gracias. A ustedes.
Bueno, muy bien, Marce. Entonces, la información, ¿no?, de lo que va a suceder en esta conferencia de prensa para estas personas que presenten proyectos audiovisuales, algo tan importante, y sobre todo lo que decían, ¿no?, que material audiovisual de Maldonado pueda llegar a cines internacionales, que eso, bueno, es fantástico para nuestro departamento y para la gente que tanto trabaja. Regresamos contigo en un ratito, venimos con más material o para finalizar el trabajo del día de hoy. Impecable, Marcela, sí, porque como quien no quiere la cosa, ya son las 12 menos 10, se nos ha ido el programa volando, así que estamos atentos a tu llamado, si tenés alguna otra intervención para traernos más información o para el cierre, pero bueno, estamos aquí esperando que nos vuelvan a convocar. Muchas gracias por ahora, Marcela, por este nuevo aporte en vivo. Vamos a compartir ahora esta charla que les habíamos anunciado con el doctor Mateo Fabra, abogado penalista. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Te vemos allí con el librito en la mano. Hoy vamos a hablar de delitos en la administración pública. Sí, esta es mi Biblia. Esa es tu Biblia. ¿Qué es? A ver, ¿cómo se llama? Código Penal. Código Penal. ¿Te lo conoces todo el Código Penal? ¿Hay que estarlo consultando permanentemente? Sí, obviamente. Yo no me sé de memoria el código, eso sería una cosa absolutamente... ¿Hay alguien que lo sepa? Sí. ¿En serio? Sí. Hay gente que tiene una capacidad que para mí es asombrosa, que se conoce, por ejemplo, el Código Penal todo, pero tú le preguntas cualquier artículo y el tipo te lo recita de memoria. Pero no solo eso, conoce el Código Civil, el Código Penal, los tratados... Contados con los dedos de una mano, ¿no? Obviamente, los que tienen esa capacidad. Excepcionalmente. Hay mucha gente que conoce mucho del código, pero obviamente no puede conocer todo porque es imposible. Claro. Hay gente que por su trabajo permanente en el tema usa el Código Penal en forma asidua, permanentemente, de forma tal que ya después te acordás, aunque no quieras acordarte, aunque no te propongas recordarlo, te acuerdas. Te acuerdas porque si tú vas a hablar del artículo 1 del Código Penal todos los días, en un mes te lo sabes de memoria, sin necesidad de forzarte para ello. Yo conozco el código, obviamente, pues es mi arma de trabajo. Claro, vos sos abogado penalista. Y las modificaciones, digo que en este caso las tengo insertas allí. Las tengo insertas ahora, acá para... Una pregunta. Todo lo que tiene que ver en materia penal, el derecho penal, todo lo que pasa en los juzgados penales, todos los delitos penales, ¿todo está compendiado en ese librito o hay algún otro libro complementario de lo que significa la ley, ¿no? El sistema penal tiene dos herramientas. El Código Penal, que es donde están definidas las conductas que se consideran delito y su sanción, y el otro que es el Código del Proceso Penal. El CPP. Que es la herramienta que nosotros utilizamos para poder aplicar el Código Penal. Claro. ¿Ah? Además del Código Penal, nosotros hablamos siempre de la ley penal. Sí. Es un término mucho más amplio y es abarcativo del Código Penal, que es una ley, y de todas las leyes paralelas al Código, o leyes extracódigo, decimos nosotros, que también contienen disposiciones de carácter penal. Por ejemplo, en el Código Penal no figura absolutamente ninguna sanción, ningún castigo para una persona que trafica drogas, para el que comercializa drogas. Todos los delitos relativos a los estupefacientes están fuera del Código Penal, están en una ley específica, penal, la 14094 o algo así. 294. Que es una ley que se redactó muchos años después del Código Penal. Claro. No podemos olvidar que el Código Penal es de 1933, que entró en vigencia en 1934. Y está, o sea, obviamente es aplicable, pero no hay que ayornarlo un poquito, digo, porque de 1933 a 2019, creo que vos lo has dicho. Es lo que se ocasión, hace. ¿no? Lo que, más allá de que sea necesario, por ejemplo, trabajar y decir, bueno, para el año que viene vamos a tener un nuevo Código Penal que sea una modificación del actual ayornado. Vamos a actualizar este código. Lo que se ha hecho es, se ha ido actualizando en el transcurso del tiempo hasta el día de hoy con leyes. Entonces una ley te modifica tal artículo, otra ley te agrega un montón de artículos.
la ley, hace poco la ley que creó la agravante del femicidio. Son todas leyes que van respondiendo a las necesidades sociales. ¿Iniciativas de los legisladores exclusivamente? Iniciativa, a ver, los proyectos han sido presentados incluso por organizaciones privadas, cumpliendo los requisitos de la Constitución. Cualquier persona puede presentar un proyecto de ley para modificar una ley o para crear una ley o para derogar una ley. Han tenido diversos orígenes las iniciativas tendientes a modificar el Código Penal. Hay un Código Penal en proceso de estudio, de elaboración, un Código Penal, diríamos, no nuevo, es este mismo Código Penal modificado, ayornado. Se analiza la posibilidad de quitar algunos delitos, se analiza la posibilidad de agregar otros. Hay delitos en este Código Penal que ya no son de aplicación en la sociedad uruguaya. La ley de faltas fue un ejemplo clarísimo. La ley de faltas, que es muy reciente, en la anterior modificación había previsto en el libro tercero del Código Penal, se establece todo el capítulo de las faltas. Antes de la modificación de la ley 19.120 había conductas que se consideraban faltas. Por ejemplo, la más cómica a esta altura es una sanción que se aplicaba a la persona por galantería ofensiva. El piropo famoso. Claro. Entonces... galantería ofensiva. Galantería ofensiva. Bueno, ese desapareció, se modificó todo el capítulo tercero del Código Penal y hoy las faltas incluyen conductas que son conocidas hoy. Por ejemplo, quemar un contenedor de basura, provocar desorden en la calle, circular a velocidad más del doble de la permitida en un vehículo automotor, carecer de libreta de conducir, circular sin casco, porque más allá de ser infracciones a la ordenanza de tránsito, se considera una falta penal también. El vandalismo, bueno, todas esas conductas que se consideran una falta penal. Que una falta penal, la única diferencia que tiene con un delito penal es la sanción. Los delitos se pueden sancionar con penas de prisión o penitenciaría, que implican privación de la libertad, con penas pecuniarias, con inhabilitaciones, mientras que las faltas, en la mayoría de los casos, son sanciones pecuniarias y algunas, gracias a la ley 19.120, que se sancionan con trabajo comunitario. Mateo, para ir al grano, porque hasta ahora esto es una suerte de información general que está buena. Hay aspectos que está diciendo Mateo que yo de repente desconocía y seguramente muchos de ustedes también, y está bueno. Delitos en la administración pública. ¿Qué es la administración pública? La administración pública es el Estado, es lo oficial. Hay todo un planteo, una discusión ahí, qué es lo que debe entenderse por administración pública, qué es lo que se entendía antes por administración pública y qué es lo que entendemos hoy por administración pública. La ley tiene diferentes maneras de enfocar este tema. Desde el punto de vista administrativo es una cosa, desde el punto de vista penal es otra, pero lo que nos convoca hoy es el tema penal. Desde el punto de vista penal, administración son todas, absolutamente todas las instituciones del Estado. Dicho de manera más sencilla, los tres poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Eso pone dentro del mismo campo, dentro de la misma bolsa, a todos los funcionarios públicos de cualquier institución del Estado, ya sean remunerados, no remunerados. Hay gente que tiene una vinculación con el Estado, que cumple una tarea gratuita, y a los efectos de la ley penal, eso es un funcionario público.
más allá de que perciba un sueldo o que no lo perciba. Hay gente que hace una tarea, yo qué sé, docente gratuita para una institución pública y no percibe ningún ingreso por eso. A los efectos de la ley penal y a los efectos del derecho administrativo, son funcionarios públicos. ¿Cuándo se configura un delito en la administración pública? Un delito se configura cuando la persona incurre en la conducta que está prevista en el código. Entonces el código lo que hace es, en un capítulo que precisa exactamente cuáles son los delitos contra la administración pública, habla de peculado, hablando en términos criollos, así para que todo el mundo lo entienda, la coima, el tráfico de influencias, un montón de conductas que son inapropiadas en un funcionario público, porque lo que hace la ley es tratar de mantener y proteger la imagen del Estado, el decoro, la honestidad de la función pública. Se supone que los funcionarios públicos en el desempeño de su función deben hacerlo con probidad, con honestidad, con respeto, con imparcialidad, un montón de requisitos que debe cumplir el funcionario público para que la misión de la administración pública sea el servicio que debe cumplir a la sociedad. Entonces, visto desde el otro lado, si el funcionario público no es ni honesto, ni es imparcial, ni cumple su función con probidad, hay un problema de imagen para la administración. Todo va a decir, son todos una manga de corruptos, en Uruguay la administración son todos delincuentes, esas cosas que pasan, ¿verdad? Ocurren que se diga eso, muchas veces en forma infundada y otras veces muy cierta, pero la función que debe cumplir la administración para todos los cometidos que le asigna la Constitución de la República, en beneficio de la sociedad, tiene que realizarse de forma honesta, de forma correcta, de forma apegada a la ley. Entonces, la ley lo que hace es decir, bueno, nosotros descartamos o partimos de la base de que todos los funcionarios públicos van a desempeñar su tarea y van a hacer su trabajo de forma correcta, leal, honesta, imparcial y ajustada a la ley. ¿Quién controla a aquellos que se aparten de esa? Al que se desvía, se lo sanciona, administrativamente o penalmente. Un funcionario público, por un mismo hecho, puede tener varias consecuencias. Puede tener una falta administrativa interna de la institución donde trabaja, que puede incluso terminar con su desvinculación, con su cesantía, con su destitución. Puede también que esa conducta que el individuo desplegó sea un delito. Entonces, aparte de la destitución que en el ámbito interno le va a traer aparejado, puede traerle también aparejado una sanción penal que puede ser la cárcel. Entonces, cuando el individuo hace determinadas cosas, comete determinados actos, ese individuo puede, aparte de ser destituido, puede terminar en la cárcel, ¿verdad? Que hemos tenido ejemplos, conocemos muchos ejemplos de eso. Yo te iba a preguntar, ¿qué? ¿Qué delitos en la administración pública uruguaya han sido conocidos, nombrados, que han tenido mucha repercusión? Porque se me ocurre que la administración pública uruguaya debe estar también tocada o perforada por el tema delictivo, ¿no? Sí. O no, o podemos decir que la función pública en Uruguay está bastante aséptica de este tema. No, obviamente que la asepsia no existe. La probidad absoluta, la responsabilidad absoluta, la decencia, no, para nada. Por eso es que se ha venido legislando hasta hace poco tiempo la ley anticorrupción, el decreto que obliga a los funcionarios públicos a regirse por determinadas normas de conducta en el ámbito de la función pública, obviamente, porque el funcionario público no tiene nada que ver con su vida privada,
Acá lo que interesa es el desempeño del individuo en el ámbito de su trabajo, en el ámbito del desempeño de su función. Hay normativa, hay mucha normativa, muchas disposiciones que obligan a los funcionarios públicos a mantener una determinada conducta funcional, por decirlo de alguna manera. Casos resonantes, sí, yo qué sé, hay muchos. A ver, y ocurren casos y ocurren cosas que muchas veces nosotros conocemos ese evento porque la prensa lo pone en conocimiento público y después no sabemos muy bien en qué terminó eso, claro. En qué pasó. Se Ahora da la noticia cuando es ruidosa, claro, y después... sirve en el momento en que la noticia surge espontáneamente ahí, oh, mira lo que pasó, sí, pasó tal cosa. Después no sabemos muy bien qué pasó, capaz que hay alguna noticia que tampoco es tan cierta como se la hace parecer. Ahora tenemos el problema famoso de la aduana, con el ingreso. Allí hay un caso claro, ¿no? Con este tema de los 4.500 kilos de cocaína, que hay un militar, alguien de Interpol, hay varios funcionarios públicos que están siendo investigados como sospechosos de haber formado parte de esta cuestión. Allí tenemos casos claros. Esos son casos clarísimos, pero han habido miles. Sí. ¿Cuántas denuncias conocemos nosotros realizadas contra funcionarios públicos en todas las áreas y en todas las instituciones públicas por distintas razones? En la Intendencia, en la UTE, en Antel, en OCE, bueno. En los ministerios. En los ministerios, montones. Muchas veces nos quedamos nosotros sin saber qué pasó. Pero obviamente que la estructura del derecho, ya te digo, a nivel administrativo interno, cada institución tiene su propia reglamentación, lo que se llama el estatuto del funcionario, más allá de que hay un estatuto para el funcionario público que abarca a todos los funcionarios. Hay disposiciones como el decreto 500 que regula la actividad interna. Está todo ese tema de la inamovilidad del funcionario público que para que lo saquen tiene que ser constitucional. Tiene una macana, o sea, de repente. Eso está por encima de toda ley, porque está establecido en la Constitución que los funcionarios públicos son inamovibles. Inamovibles siempre y cuando no existan razones para desvincularlo de la institución. Claro. Eso. Mateo, no sé, se me ocurre que este tema va a dar para un segundo capítulo porque, bueno, tenemos a nuestra productora que ya nos está haciendo señas de que no nos queda más tiempo para seguir conversando. Ella es cruel. Espero. Y vos la conoces bien. Sí, por supuesto. Espero hayamos utilizado el tiempo de manera eficiente. Yo creo que sí, porque hubo una introducción interesante y bueno, después el desarrollo quizá necesita un poco más de tiempo, pero bueno, lo vamos a tener. En el próximo programa lo hacemos. Con mucho gusto. Gracias, Mateo. Un placer. Un gusto para mí. Gracias, igualmente. El doctor Mateo Fabra, abogado penalista, hablando en este caso de los delitos en la administración pública, un tema que nos compete absolutamente a todos porque estamos hablando del Estado. Tenemos que hacer la pausa. Como, no sé, yo ya lo había visto hace rato. Hay que hacer de nuevo ese cartel. Hace rato que tengo el cartel de tanda, pero bueno, como es una figura geométrica, es un polígono de varias caras y hay veces que se ve tanda, móvil, tape, etcétera. ¿Qué no? ¿No es? Sí. Ahora tenemos la tanda, ya volvemos.